Ya, desde este momento la clase está siendo grabada nuevamente. Que tengan una feliz tarde. Vamos a continuar con la clase de Relaciones Humanas, con los talleres que están pendientes. Tenemos que concluir el taller número 1 y vamos a concluir el día de hoy también con el taller número 2. Espero que hayan podido revisar la información. Como siempre les menciono, vamos a iniciar la clase. Si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia o comentario, me cortan, no hay ningún problema, me interrumpen. Andrea, por favor, necesito saber, conocer o simplemente comentar algo. Encienden sus micrófonos y lo hacemos. Conocen ya que la forma de registro de asistencias que yo llevo de manera, puede ser un registro personal que yo llevo, lo vamos a hacer con capturas de pantalla, pero el registro en sí queda con la grabación que estamos teniendo en este momento. Si tienen alguna duda, estoy presta a escucharla. Vamos a compartir en este momento la pantalla. Y vamos a concluir con el taller 1 referente a la comunicación. Hablamos ya nosotros de lo que son las relaciones humanas y se estableció que la comunicación es un factor importantísimo en el momento de generar relaciones humanas, porque cómo vamos a conseguir nosotros estas va a ser a través de una comunicación. Si tenemos una buena comunicación, si podemos exteriorizar de manera correcta lo que queremos decir, lo más probable es que en definitiva la relación humana que vamos a mantener va a ser armónica y pacífica. Entonces vamos a hablar ahora de la comunicación. Con un poco de historia, siempre se creyó, y de hecho Aristóteles, un filósofo muy conocido, decía que la comunicación tiene 3 elementos, 3 partes que son bastante importantes, que son el emisor, es decir, quién está hablando, quién quiere dar el mensaje como tal, es decir, lo que les estoy diciendo en este momento, por ejemplo, y el receptor, que son ustedes, porque ustedes son quienes reciben ese mensaje. Esta es la partición tradicional de lo que se entendería como los elementos de la comunicación, que es un modelo clásico. Y ahora en el siglo XXI, que es el presente, la comunicación es una ciencia que estudia la interacción simbólica entre los seres humanos, es decir, pasamos de simplemente hablar de una comunicación netamente oral, que no empezó así, pero así se categorizó, como lo menciona Aristóteles, es decir, se entendía que la comunicación solo podía ser oral, pero no es así. Ahora tenemos muchas formas de comunicación, en esta época en la que tenemos la tecnología como punto de inicio y de partida de muchas de las actividades que desarrollamos, un mensaje de texto en ocasiones se convierte en el medio de comunicación más idóneo, entonces la comunicación ya cambia de ser. Los emojis que conocemos todos, las caritas felices, una carita enojada, etcétera, son también formas de comunicarnos y no son de forma hablada, pero podemos nosotros entender muy bien a qué se refieren simplemente viéndolos. Vamos a hablar también en la comunicación de las relaciones primarias y relaciones secundarias. ¿Qué son las relaciones primarias? ¿Sí? Son aquellas que se convierten en relaciones de vital importancia. Se establecen cuando las personas se relacionan entre sí, por ellas mismas, ¿sí? Pueden ser la familia, un vínculo muy cercano en el trabajo, y las relaciones secundarias son las que se originan por la necesidad de un servicio o en función que puede prestar una persona. Es decir, yo obligatoriamente tengo que tener una relación secundaria en cuanto a comunicación, por ejemplo, con el señor que viene a medir la cantidad de bytes que estoy utilizando, por ejemplo, en el internet, en la luz, etcétera. Esas se convierten en relaciones secundarias. Las primarias, como les menciono, son ya de carácter más personal y duradero. Las relaciones humanas, como ya lo habíamos mencionado, permiten incrementar los niveles de entendimiento. Es decir, si yo tengo una relación humana con mis compañeros de trabajo por medio de la comunicación, voy a incrementar el nivel de conocimiento que tenemos todos, porque todos vamos a aportar. Permite disminuir conflictos. A través de la comunicación podemos solucionar cualquier malentendido y mejora el respeto, crea ambientes amigables. Nos ha pasado a nosotros que cuando somos muy nuevos en algún aula, en algún lugar, incluso en un compromiso social, la verdad es muy difícil conversar, es muy difícil entablar una conversación, pero ya luego con el paso del tiempo y de las horas se crea un ambiente amigable a través de la comunicación. Eso tiene que ver con las relaciones humanas, es el vínculo tan fuerte que tiene.
Como ya les mencioné también en la anterior clase, existen muchos tipos de relaciones humanas, pero aquí ya las vamos a categorizar puntualmente. Las formales y las informales, como ustedes pueden ver. Las formales tienen que ver, un momentito que estoy buscando, no, ya. Las formales tienen que ver con, por ejemplo, las organizacionales. ¿Qué son estas? El lugar donde yo trabajo, una organización, una empresa, son relaciones humanas formales, es decir, yo puedo ser muy amigo de mi jefe, de mi superior, pero en el trabajo y para el desarrollo de actividades laborales existe una relación humana formal. Las relaciones estrechas que también se tienen que dar en el mismo trabajo, por ejemplo, con mi compañero de trabajo. Puede ser que yo con mi compañero de trabajo no compagine, no es una persona de mi círculo de amistad, pero hay una relación estrecha por el trabajo. Los antagónicos, ¿qué son antagónicos o las antagónicas? El antagónico es, me imagino que muchos de ustedes, muchos de nosotros alguna vez vimos alguna novela y dicen el antagónico del protagonista, es decir, el típico malo dentro del cuento, dentro de la película, dentro de la novela. Ese es el antagónico. Y las individuales, es decir, las que podemos llevar con una sola persona, pero siempre en el marco de la formalidad. Ahora, las relaciones humanas más informales son netamente las personales, con los amigos, con la familia. Las informales también se vuelven en las distantes. Por ejemplo, si bien es cierto, yo cuando voy a comprar en una tienda, trato a la señora con mucha cortesía y mucha educación, pero también se vuelven en algo informal porque no le pido yo a ella o le hago un requerimiento como lo haría, por ejemplo, a mi jefe o a mi compañero de trabajo. Las de cooperativas, es decir, las que tienen que ver con un grupo de personas que se unen para hacer algo, al igual que las colectivas. Estos son los tipos de relaciones humanas. ¿Sí? No sé si pueden ver la pantalla. Ya. Las destrezas de las relaciones humanas, ¿sí? Como ya hemos mencionado, el tener un relacionamiento con otros seres humanos, al ser seres sociales, nos permite desarrollarnos también a nosotros. Y de hecho se convirtió en uno de los puntos claves y focales para el desarrollo de la raza humana como tal. Es decir, cuando yo tengo una relación humana buena, pacífica, estable, puedo desarrollar una comunicación efectiva, es decir, puedo transmitir el mensaje y transmitir la idea que quiero decir y efectivamente esa idea está llegando al receptor. Puedo solucionar problemas a través también de la comunicación. Puedo crear relaciones interpersonales positivas, igual, pueden ser formales o informales, en mi círculo laboral, en mi círculo social, con mis amigos, con mi familia. Y también se da una aceptación de los cambios personales y profesionales a través de buenas relaciones humanas. Los niveles de comunicación humana también, como las relaciones humanas, les dije, son intrapersonales e interpersonales. Intrapersonales cuando me comunico conmigo mismo, es decir, cuando yo digo, tomo esa decisión, no la tomo, hice bien, no hice bien. Es una comunicación interna que muchos tenemos, porque la hacemos así, incluso escuchamos nuestra voz cuando pensamos en algo, estamos analizando algo. Esa es la intrapersonal. Y la interpersonal, como les mencioné, es la que realizamos con cualquier otra persona que no somos nosotros. Miren, aquí está una mamá contándole un cuento a su hijo. Esa es una relación interpersonal. Los niveles de la comunicación humana son grupales, es decir, cuando estamos conversando con algunas personas, un grupo de amigos, organizacionales, dentro de una organización, una estructura laboral, como vemos aquí. La organizacional siempre tiene que ver con temas laborales. Y es importante que ustedes identifiquen que la comunicación es la herramienta esencial a través de la cual se organizan las acciones de las personas en una organización. Es decir, ¿cómo más se pueden dar directrices en una empresa? ¿Cómo mi jefe me puede decir a mí que el trabajo no está bien hecho, que está bien hecho, que desea una información, que desea que vaya a algún lugar o no, sino a través de la comunicación? El modelo clásico que se establecía, en donde, como les mencioné, Aristóteles decía, hay una persona que es la que tiene el mensaje. El mensaje, que es lo que estoy diciendo, y es de una persona que recibe ese mensaje, se traduce en quién dijo. ¿Quién está diciendo en este momento? Andrea. ¿Qué dijo? Andrea está hablando de los modelos de comunicación de una manera clásica, es decir, lo que se entendía antes. ¿Y a quién le dijo esto Andrea? A este curso, a todos ustedes. Ahora, estos modelos han ido cambiando, como yo les dije, el clásico era esos tres, ¿no? Emisor, el que dice.
el mensaje, lo que digo, y el receptor, a quién llega este mensaje, ha ido cambiando. Entonces, hay muchos ahora teóricos que han ampliado eso y uno de ellos es Harold Laswell. Harold Laswell nos dice que ya no son 3, sino que son 5. Empezamos, ¿quién dice? Igualmente Andrea es la que está diciendo. ¿Qué dice Andrea? ¿Está hablando de los modelos actuales o de los modelos que superaron a Aristóteles sobre la comunicación? ¿Por qué canal lo está diciendo Andrea? Andrea lo está diciendo de una forma oral, pero ¿a través de qué medio está llegando a ustedes? De sus teléfonos, de sus tablets, de sus computadoras. ¿A quién le está diciendo esto? Igual a cada uno de ustedes. ¿Y con qué efecto? ¿Por qué yo les menciono esto? Porque estamos hablando de un poco de comunicación, de qué se entiende comunicación, cuáles son los elementos de la comunicación, porque ustedes están cursando una tecnología superior. Entonces, ese es el con qué efecto. Es decir, ya no se queda solo en el mecanismo de quién dijo, qué dijo y a quién, sino también para qué se dice esto, ¿sí? Como ustedes ven, el hecho de comunicarme no simplemente es yo quedarme quieta y empezar a hablar con ustedes. Yo soy mucho de mover las manos, debe ser también por la profesión que yo tengo. Entonces, no todas las personas gesticulamos de la misma forma que yo lo hago, no todas las personas cambiamos la voz como yo lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, estas son formas también de comunicación. ¿Qué pasa cuando llegamos a casa y vemos que nuestra madre, por ejemplo, tiene unos ojos pero que ya se le salen de la cara y empieza a gritar? Sabemos de inmediato que está enojada. Sí, sabemos que está enojada. ¿Qué pasa si llegamos a nuestra casa y vemos, por ejemplo, a nuestra madre con los ojos llenos de lágrimas, con la voz quebrada? Sabemos que algo pasó, que está triste, que algo sucedió. Sí, entonces no es necesario ni siquiera que nos comenten porque nosotros ya lo sabemos que es así. Entonces, todo esto también es comunicación, porque me está llegando a mí un mensaje, porque mi madre está alterada y está gritando, está enojada por algo. Entonces, yo sé que está enojada. No precisamente me ha dicho estoy enojada o estoy molesta, pero yo sé que es así. Mi madre está llorando y veo los ojos con lágrimas, algo está pasando. Está triste por algo, algo sucedió y es un mensaje que me llega a mí. Entonces, utilizamos muchos medios y mecanismos nosotros para comunicarnos de diferentes formas. Tal es así, por ejemplo, los signos, ¿sí? Y como ustedes pueden ver aquí, ya vamos a hablar de los signos paralingüísticos en la expresión corporal. Ustedes ven aquí que este es el alfabeto de las personas que son sordomudas, que no pueden hablar y que no pueden escuchar. Es su forma de comunicarse con el mundo exterior. Estos signos paralingüísticos, que son expresiones corporales porque utilizo cualquier medio de mi cuerpo para informar, para transmitir el mensaje, es el canal por el cual yo lo hago porque no tengo voz y no lo puedo hacer de forma oral, constituyen un conjunto de signos no verbales, es decir, no vienen de la voz, que acompañan la comunicación lingüística, que tiene que ver con el lingüística, la comunicación, es decir, la forma en la que yo me expreso con ustedes, que puede ser escrita o oral, y que comprende la comunicación, especialmente la interpersonal, como los gestos del rostro, como les dije, los ademanes. Nosotros incluso llegamos a veces a conocer tanto una persona que le vemos cómo está parado y ya sabemos que está triste, que está feliz, que está molesto. Los beneficios de la comunicación, de cualquier forma que la hagamos, son muchos, pero entre los más importantes es primero desaparecer los rumores. Aclarar un tema, conversar con alguien, es lo mejor que podemos hacer para que en realidad tener una información certera, con lo que los rumores desaparecen. Se comprenden mejor a los problemas y por tanto se solucionan de mejor manera. Y esto se hace a nivel, por ejemplo, de 2 personas o a nivel grupal. Se permite la identificación de las personas, es decir, dependiendo de lo que la persona me diga y exprese, yo sé qué tipo de persona es. Se establecen políticas basadas en consulta y en consenso, es decir, vamos a decidir todos, vamos a hablar todos, todos tienen voz y voto. Aumenta la productividad, por ejemplo, de los lugares de trabajo, el tener una buena comunicación, sea entre superiores, entre jefes, entre compañeros de trabajo, y aumenta también el sentido de pertenencia en estos lugares de trabajo. La comunicación dentro de los lugares de trabajo es vital. Y si bien es cierto, es vital en todos los campos,
pero hay formas, por ejemplo, en el ámbito personal que se puede mirar, ¿no? O sea, un abrazo puede solucionar muchas cosas, una sonrisa, un gesto por ejemplo, llegó alguien, le pasa un vaso de agua, la comida, soluciona. Pero esas son cosas que no tienen un efecto o un llegue en el trabajo. En el trabajo que yo le abrace a alguien o le sonría, muy poco va a solucionar un conflicto, un problema. ¿Qué tenemos que hacer? Conversar, comunicarnos de otra forma. Los tipos de comunicación, por eso, son los escritos, por ejemplo, a través de un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, los verbales, que son lo que estamos haciendo en este momento, conversar, y los corporales, que tienen que ver ya con el uso de tu cuerpo para expresar ideas o para decir lo que piensas o incluso lo que sientes. Los mecanismos de comunicación, es decir, cómo esta comunicación llega. Primero, la palabra, que miren, puede ser de forma escrita, por un mensaje, de forma oral, como yo lo estoy haciendo en este momento. Las imágenes, por ejemplo, lo que vieron en las plaquetas, una imagen, por ejemplo, de un señor fumando con una X, ¿qué significa? No fumar. De un señor marcado una mascota con una X, ¿qué significa? No se permiten mascotas. Las acciones, es decir, lo que yo hago o dejo de hacer. Los gestos, como yo les dije, podemos muy bien ver cuando una idea no es bien aceptada, esto de alzar los ojos, de guiñar el ojo incluso. Entonces, todo esto conlleva mecanismos de comunicación. La comunicación organizacional es muy importante, como les dije. Por ejemplo, yo puedo hacerle unos ojos exaltados o puedo sacar los ojos, como dicen, a mi hijo, y sé que me va a entender que estoy molesta. Pero yo no puedo hacer eso con un compañero de trabajo para que sepa que estoy molesta, porque tal vez sabe que estoy molesta. Pero en un lugar de trabajo yo no le puedo simplemente hacer gestos o mostrarle una mala cara. Yo tengo que decirle, estoy molesta porque el informe que presentaste no fue el correcto, estoy molesta porque no llegaste a tiempo, estoy molesta porque faltaste ayer. Es decir, la comunicación organizacional es más formal. No simplemente es con un gesto, no simplemente como les dije. Yo puedo solucionar un problema en mi casa con un abrazo, pero no puedo solucionar un problema en mi trabajo con un abrazo. ¿Sí? La ontología del lenguaje surge como respuesta de la metafísica, como búsqueda de la verdad única. Es decir, esto es todo lo que hacemos a diario, simplemente que estas son teorías que utilizan esos términos. Primero, la calidad de las personas y la coordinación. Es decir, la calidad es el resultado, la calidad de las personas es quienes están llevando este mensaje y cómo lo hacen, y la coordinación, que son las relaciones interpersonales. Eso es lo que busca el lenguaje, llegar a una comunicación, y una comunicación de calidad, ¿cuál es? La que lleva el mensaje que yo quiero decir, ¿sí? La que lleva la idea que yo tengo, porque a veces yo tengo una idea, pero no la expreso bien, y si no la expreso bien, no va a llegar bien a las otras personas. También es importante en el mundo actual que hablemos de las relaciones de la comunicación con los TICs, es decir, con las tecnologías de comunicación e información. Eso significan los TICs. ¿Sí? Al estar en un mundo tan tecnificado, en realidad, en cuanto a la producción, es decir, por ejemplo, quién hace un video, quién hace una imagen, un meme, en almacenamiento, quién tiene esa imagen guardada, en conectividad, ¿cómo lo voy a hacer? Ahora, en realidad, el Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para todos nosotros y para el desarrollo de casi todas las actividades de cualquier tipo. La distribución, es decir, ¿cómo va a llegar? ¿Sí? Todo eso tiene que ver con las tecnologías de la comunicación. La comunicación efectiva, es decir, como yo les dije, tenemos que saber expresar las ideas y que esta idea llegue de manera correcta. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta aquí las reglas básicas que dicen las 3Q o las 3C. Las 3Q. ¿Qué comunicar? Es decir, ¿qué debo decir? ¿Quién da la información? ¿Sí? ¿Quién está hablando? ¿De quién es la idea? ¿Y a quién? Es decir, ¿para qué? ¿A quién le va a llegar esta información? Y las 3C. ¿Cuándo comunicar? Debo saber cuándo dar determinada información. ¿Cómo comunicar? Es decir, ¿cómo lo hago? ¿De manera escrita? ¿De manera oral? Utilizo signos. Y finalmente, ¿cuándo comunicar? ¿Sí? Es decir, en el momento en el que yo debo hacerlo. Estos factores que les menciono al final logran una comunicación efectiva. ¿Por qué?
No es lo mismo, por ejemplo, que yo esté muy, muy molesta y que llegue por X razón, que yo esté muy afectada y que llegue mi esposo y me dé una mala noticia. Sí, hay que saber cuándo decir esto, porque lejos de que esta comunicación se convierta en efectiva, ¿qué es lo que voy a lograr? Entorpecer todo porque ya estoy molesta por algo y encima que me vengan con algo más que me molesta, no es algo idóneo y lo que va a lograr es que se rompa la relación humana que estoy construyendo. Esto pasa en cualquier tiempo, en cualquier tipo de relación. Imagino que ustedes ven a alguien enojado y dicen, preferible en este momento no le digamos nada, esperemos un poco más. Y también tenemos que saber cómo comunicarnos. Si nosotros estamos en un lugar de trabajo, no podemos decir, bueno, le voy a decir a mi jefe que el reporte dice que vendimos $100,000. Así. No, tengo que hacerlo de la forma correcta. ¿Y cuál es la forma correcta? Mediante un documento escrito, porque es la forma en la que él va a entender que va a tener un documento formal dentro de esta comunicación organizacional que es tan importante. Entonces, yo no le puedo decir a mi jefe algo como le digo, por ejemplo, a ustedes, o como le digo, por ejemplo, a un miembro de mi familia. La comunicación cambia, se modula. ¿Sí? Como les dije en la otra clase, yo no soy la misma, ni utilizo la misma, ni incluso posición en la que estoy sentada con ustedes, que cuando lo hago, por ejemplo, en una reunión social con mi familia. Incluso mi lenguaje cambia, porque tenemos que entender en dónde estamos y qué estamos haciendo. Entonces, eso tienen que tenerlo siempre muy en cuenta. Una vez que hemos superado ya y que hemos acabado con el primer taller, que se refería a las generalidades de las relaciones humanas y de la comunicación, vamos a abordar inmediatamente el segundo taller que se refiere a las normas, valores y buenos modales del comportamiento. Está también en el aula información sobre los 3 temas. Sí, para que ustedes leen, todos tienen un texto escrito, una presentación de diapositivas que son las que vamos a analizar con ustedes en este momento y un video, videos no largos que en realidad van a aportar mucho a lo que nosotros estamos hablando. Recuerden que la evaluación de todo lo que ustedes, de toda la materia es lo que está en el aula virtual. Eso incluye las lecturas y los videos. Las presentaciones son resumidas o son un resumen de las lecturas y de los videos, para que tengan en cuenta. Entonces, vamos a hablar ahora de los valores éticos, morales y sociales. ¿Sí? Está dentro del aula virtual una presentación que se llama Dirección de Recursos Humanos para establecer valores. Sí es una buena presentación y tiene en realidad todo lo que se debe de tener dentro de este tema, pero es también bastante técnica. ¿Sí? ¿Es importante? Claro que lo es, pero vamos a referirnos a los puntos principales. Como ustedes ven aquí, objetivos, competencias de la Dirección de Recursos Humanos. ¿Por qué hablamos de objetivos de recursos humanos? Porque estamos hablando de comunicación organizacional, que es muy importante. Entonces, por eso hablamos de estos temas, de los objetivos, que son la productividad empresarial y la satisfacción, orgullo de los trabajadores. Cuando nosotros hablamos de valores y de metas, generalmente sí, nacen en la familia y así lo hacemos. Pero ¿cuándo o en dónde es cuando se pueden cuantificar o medir aquellos? Es en el lugar de trabajo que nosotros tengamos, independientemente de cuál sea. Si nosotros podemos trabajar en una empresa en donde trabajan 1,000 personas o trabajar en una empresa en donde trabajan 4 personas o incluso podemos trabajar únicamente con otra persona o podemos ser independientes y trabajar solos. Pero así trabajemos nosotros solos, existen puntos claves que deben de ser enfocados y estos son los valores. Y por eso es que hablamos de la productividad empresarial y de la satisfacción y del orgullo de los trabajadores. ¿De qué depende esto? Cuando uno está en su lugar de trabajo se siente feliz, se siente bien tratado y se siente cómodo, la productividad empresarial crece. Y esto está comprobado incluso por muchos estudios. Cuando uno siente la pertenencia a su lugar de trabajo, el trabajo se hace de mejor forma, se hace mucho más rápido y es más beneficioso para la empresa. Los objetivos. ¿Qué es un objetivo?
es lo que yo busco, lo que yo quiero. Los recursos que tengo para lograr ese objetivo, los recursos materiales y los personales. El entorno, ¿sí? Es decir, ¿en dónde voy a hacer eso? ¿Sí? ¿Con qué cuento? ¿Con dónde estoy? Y esto obviamente me va a dar resultados. Es también importante que nosotros comprendamos y entendamos en dónde estamos, ¿sí? No es lo mismo el trabajo que yo realizo, por ejemplo, como un técnico a como una secretaria. Entonces, tengo que saber en dónde estoy, tengo que saber las competencias del área en la que trabajo y tengo que saber que las necesidades son diferentes. Una secretaria va a necesitar estar en un puesto con luz, va a tener que tener una silla cómoda, adecuada, una computadora ubicada de forma correcta, etc. Un técnico o una persona que está en el área técnica, ¿qué va a necesitar? No va a necesitar una computadora en el mayor de los casos, no va a necesitar ni siquiera un escritorio. Lo que va a necesitar es que se le dote de instrumentos o de insumos que tal vez garanticen su seguridad. Por ejemplo, un casco, guantes, zapatos especiales, etc. Entonces, debemos de entender las competencias del departamento. También debemos entender que la higiene laboral es diferente en muchos lados. Por ejemplo, no es lo mismo que yo trabaje en una oficina que yo trabaje en una farmacéutica. La higiene es totalmente diferente. ¿Sí? Todo esto se relaciona o las empresas tienen éxitos cuando realizan correctos procesos de selección del personal. Es decir, previo al proceso de selección, hay que determinar a quién necesito, eso se llama determinar el perfil. Analizar el entorno sociolaboral, es decir, dónde va a estar ubicada esta persona de manera correcta, seleccionarla, determinar, obviamente esto se hace a través de pruebas, entrenar a la persona y mejorar sus habilidades y la persona ingresa. Hay muchos tipos de selección, es decir, cómo yo escojo a una persona y la persona adecuada para que forme parte de mi empresa. Hay muchos tipos, hay muchas técnicas y de hecho depende del puesto para escoger la más adecuada, ¿sí? Por ejemplo, hay entrevistas grupales, hay ejercicios de simulación, entrevistas personales, debates incluso, presentaciones individuales. Hay lugares en donde hacen que las personas se conozcan todas, otras que ni siquiera permiten que se conozcan cuando están atrás o buscan un puesto de trabajo. Siempre se tiene que analizar la descripción, es decir, qué es lo que yo necesito para el puesto y el perfil de los puestos. Es decir, si yo necesito a una persona que maneje la computadora de forma perfecta y todos los días, voy tal vez a buscar a una señorita graduada en secretaría. Si yo necesito a alguien que se encargue del mantenimiento de las computadoras de toda una empresa, voy a buscar tal vez a un ingeniero en sistemas. Entonces, tengo que determinar qué es lo que necesito, para qué lo necesito, qué va a realizar. Y de esa forma yo sé a quién puedo estar necesitando. Cuando una empresa ingresa ya, o sin ingresar incluso en una empresa, cuando uno trabaja incluso de manera sola, ¿sí? De manera aislada, es decir, no depende de ninguna otra de empresa, no es una persona que es dependiente. Incluso así, realizamos evaluaciones de desempeño. Es decir, el anterior año me fue mejor, lo hice mejor, ¿sí? Entonces, esa es la evaluación de desempeño. Medir cómo estamos trabajando y medir el desempeño en razón de las competencias. Existen también muchas formas de medir competencias como las que ven ustedes aquí, es decir, de medir cómo las personas realizan su trabajo. ¿Sí? Y todo esto son mecanismos, son técnicas que utilizan las áreas de recursos humanos, como por ejemplo, una competencia es el liderazgo. Obviamente, si yo voy a guiar a 30, 40, 50 personas, necesito tener un liderazgo alto, el pensamiento analítico, pensamiento conceptual, integridad. Por ejemplo, si yo voy a ser un cajero o una jefe de cajeros donde voy a manejar dinero, ¿qué necesito? ¿Y qué necesito asegurar? Que por lo menos hay un grado de integridad, trabajar en equipo, etcétera. ¿Sí? La compensación se traduce en fijar un salario como contraprestación al trabajo que yo realizo. El trabajo es o comprende las actividades que nosotros realicemos a diario, ¿sí? No todas, sino únicamente aquellas que tienen una contraprestación económica que se traduce en el salario o en el dinero que yo recibo por lo que hago.
Igualmente, las personas que están bajo dependencia tienen derecho al IES, que todos conocemos, a los beneficios sociales, que tienen que ver, por ejemplo, con el pago de lugar, el acceso gratuito a lo que tiene que ver con salud, con también reconocimientos por enfermedad, etcétera. Esos son los beneficios sociales y ese es el general, el obligatorio para todos quienes trabajamos en relación de dependencia. Pero algunas instituciones crean beneficios sociales que son ya más propios o específicos de la institución. Por ejemplo, crear guarderías, tener seguros privados, generar bonos justamente en beneficio de esto, por ejemplo, ayudas para los hijos y por los hijos, etcétera. Como yo les dije, la seguridad y la higiene depende del lugar de trabajo en el que nos encontremos. Actualmente, como están las cosas, todas las empresas están obligadas por lo menos a proporcionar a sus empleados alcohol y mascarillas. Están obligadas por ley, cosa que no pasaba antes. Pero ahora con la pandemia es así, por eso es que la seguridad y la higiene depende del momento, del lugar de trabajo y del rol que desempeña la persona, así como el objetivo, el objeto social que realiza la empresa a la cual pertenecemos. También es importante dentro de los trabajos la formación, es decir, no solo yo ingreso a trabajar, sino que tiene que haber una constante capacitación y obviamente las relaciones laborales. Cuando yo voy a trabajar, en ocasiones paso más tiempo con las personas en mi lugar de trabajo que con todas las demás personas. Sí, entonces aquí también se viven mucho las relaciones humanas. Estas relaciones humanas que se desarrollan dentro del tema laboral de diferentes formas, por ejemplo, formando sindicatos, formando comités, formando grupos de empleados, de trabajadores que buscan un fin, que generalmente siempre está alrededor de mejorar de mejorar las condiciones laborales o de mantenerlas. Siempre hay una administración. La administración es la encargada de garantizar que las personas trabajadoras tengan todo para hacerlo y son las personas que se encargan de la parte administrativa del funcionamiento de una empresa. Es decir, son quienes se encargan de pagar la luz, de pagar el agua, de que tengan insumos de oficina, de ordenar el pago de los salarios incluso, es los que se encargan de estas capacitaciones que les mencioné anteriormente, y la auditoría, que define como el análisis de las políticas y prácticas del personal. Es decir, hay un control, eso es auditar, controlar qué es lo que se está haciendo, cómo se puede mejorar y cómo se puede o se debe dejar al lado algún tipo de actividad que no es correcta. ¿Sí? En cuanto a la evolución de la Dirección de Recursos Humanos, que es la que está conformada por todo lo que les dije, podemos hablar ya de mucho antes, pero en general se originó cuando estábamos nosotros en la época, como ustedes pueden ver en la imagen, industrial, es decir, cuando empezamos a reproducir de manera ya muy metódica y repetitiva. Y como ustedes pueden ver, aquí está la evolución. ¿Y por qué se da esto? Tener un área de recursos humanos se debe mucho a las luchas sociales de los trabajadores, entonces iban generando derechos y estos derechos también constituían que exista un área administrativa dentro de las empresas que velen por las personas. Si recursos humanos es el área encargada de, por ejemplo, ver que yo soy un técnico y que yo necesito tener un casco para desarrollar mis actividades, entonces tiene que gestionar que la empresa entregue ese casco. Los recursos humanos, por ende, como les digo, se deben a los cambios sociales, cambios económicos, cambios tecnológicos y cambios políticos y legales. Por ejemplo, no es lo mismo un área de talento humano antes de la pandemia como después de la pandemia. Como yo les dije antes, las mascarillas y el alcohol no eran obligatorios, pero ahora sí lo son. Entonces, lo que vamos a ver aquí son modelos simplemente de cómo trabajar mejor en áreas de recursos humanos, ¿sí? Cómo están conformados, cómo tienen que tener, cuál sería el mejor, porque se aplican de diferente modo en cada una de las empresas que nosotros tengamos. Entonces, vuelvo y repito, no puedo tener yo un talento humano enfocado o que no conozca nada del área técnica automotriz, por ejemplo, si yo trabajo en una planta automotriz. No es lo mismo que tener, por ejemplo, o ser talento humano y recursos humanos dentro de un hospital. ¿Sí? Hablamos de cosas que son muy técnicas como construir y armar un vehículo y cosas que ya son temas ya de salud, o sea, que son más humanas, como por ejemplo tratar a un paciente.
Estos son los modelos y depende de esos los que se van a establecer dentro de cada una de las empresas. Recuerden eso siempre, cada talento humano está enfocado, ¿sí? Entonces, los modelos de talento humano, como podemos ver aquí, tienen que estar, son direcciones estratégicas, porque dependen mucho de lo que haga cada uno de las empresas donde trabajemos o donde estemos. Por eso son estratégicas. También existen modelos prácticos que son para el desempeño de valoración de valoración de gestión, es decir, ¿cómo se llama? Valoración de desempeño para quienes le ocupan un puesto. Esto lo que mide, en definitiva, es qué tan capacitada está la persona, si la persona se ha capacitado o no, y si en razón a esas capacidades ha cumplido o no ha cumplido con lo que la empresa esperaba de esas personas, ¿sí? Por ejemplo, hay modelos prácticos en donde hay modelos prácticos cuando un talento humano está bien administrado, por ejemplo, McDonald's, ¿sí? McDonald's dice específicamente el director de recursos humanos, nuestros profesionales son personas optimistas y con ganas de disfrutar en el trabajo. Y es lo que nos ha pasado a muchos nosotros cuando llegamos a una cadena alimenticia. Están siempre felices, siempre amables, porque es una de las características que piden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay estructuras y ellos garantizan eso de diferente modo, es decir, cómo tienen organizado. Sí, existen líneas de jerarquía y estas líneas de jerarquía no aceptan opiniones de las personas que están abajo de ellos. No son empleados propios, es decir, si yo me compro la cadena de McDonald's, no voy a tener empleados míos, sino que todos van a pertenecer a McDonald's. Y, por ejemplo, son estos los recursos humanos que son diferentes, ¿sí? Hay recursos humanos que en realidad lo que buscan es que, por ejemplo, aquí lo que se busca es dar un valor añadido, ¿sí? Es decir, el que muchos de nosotros hemos escuchado, hay que ponerse la camiseta por la empresa. Y hemos escuchado muchísimo más con la crisis que hemos pasado y con los cambios de las normas laborales, se nos bajó los sueldos o se bajaron horas laborales. Entonces, todas esas son prácticas dentro de las áreas de recursos humanos que lo que buscan es beneficio mutuo en teoría, ¿sí? Entonces, eso es lo que les puedo mencionar acerca del tema de recursos humanos. No sé si tienen alguna pregunta. Si es que tienen alguna pregunta, como siempre les menciono, simplemente me cortan y continuamos. Entonces, vamos a seguir hablando de los valores éticos, morales y sociales. ¿Sí? Los valores éticos, morales y sociales tienen que ver con temas ya internos. Es decir, lo ético depende de algo subjetivo, es decir, lo que yo pienso que esté bien o lo que esté mal. Lo moral es mi actuación de lo que pienso que esté bien o esté mal de acuerdo a la situación política o social en la que me encuentre. Y lo social es cómo ve lo social, es decir, toda la sociedad a lo que yo hago. Por ejemplo, para mí es ético que las personas trabajen 8 horas porque por eso se les paga. Para mí es ético. Moralmente, las personas pueden ver esto de forma correcta o no. Y socialmente las personas dicen, sí, está bien. Por ejemplo, es tan subjetivo como que la moral depende del lugar en el que estés. ¿Qué pasa si yo veo aquí a un señor salir con 5 mujeres que dicen ser sus esposas? En realidad muchos van a decir, pero no tiene nada de moralidad, eso está mal, ¿cómo va a ser eso? Y sale a la calle de frente y las señoras aceptan eso. Pero ¿qué pasa si vamos a algún país del Medio Oriente y llega alguno de nosotros con solo una esposa? En realidad es algo hasta ofensivo. Sí, entonces tenemos nosotros que ubicarnos también en el lugar en el que nos encontramos para terminar, por eso es que es muy subjetivo. Hay cosas que a mí no me parecen reprochables moralmente, pero por ejemplo a mis abuelos sí, a mis madres sí. Hay cosas que a mí me van a parecer moralmente reprochable, pero que no lo van a hacer con, por ejemplo, nuestros hijos, tal vez, o nuestros nietos. Para ellos va a ser lo más normal del mundo. Entonces, los valores éticos, morales y sociales dependen en gran medida
del lugar en el que te encuentres y en realidad de lo que tú aceptes como algo bien dentro de tu formación o como algo que en definitiva lo atenta. Es, como les dije, tiene que ver mucho con la subjetividad. Vamos a continuar. Me están preguntando del deber. Ya les voy a explicar al final de la clase de qué se trata el deber para que ya lo vayan realizando, ¿sí? Vamos a hablar de las normas de comportamiento. Sí, 5 minutos antes de que se acabe la clase, les indico qué es lo que vamos a hacer del deber. Entonces vamos a hablar de las normas. ¿Qué son las normas? Todos hemos hablado, es que eso dice la ley, es que las normas de buenas costumbres dicen eso, es que en mi casa, mi padre me decía, se llega hasta las 12 de la noche, en mi casa se lava los platos, esas son normas, ¿sí? Es que la ley dice que yo tengo que trabajar 8 horas, eso es una norma. Todo eso comprende normas, por eso es que hay que diferentes normas. Las normas son reglas que se establecen para ser respetadas, es decir, si hay una norma es para ser cumplida, ajustando así y ajustándose así al comportamiento de las personas en virtud del objetivo que persigue. Por ejemplo, si yo digo, si se portan bien, si hacen sus deberes, si hacen sus tareas a mis hijos, este fin de semana nos vamos a ir al parque. Estoy estableciendo una regla. ¿Qué pasa si no se portan bien, si no hacen sus tareas? No nos vamos al parque. Entonces, la norma en mi casa es que si los niños se portan bien, va a haber recompensas, y si no se portan bien, va a haber castigos. Esa es una norma que lo que busca es tal vez generar una crianza adecuada para niños. Si la ley dice que yo tengo que trabajar 8 horas, es una norma. ¿Y qué es lo que busca esto? Regular el ámbito laboral de las personas. Es decir, que mi jefe no me puede decir, hoy trabaja hasta las 10 de la noche, así como yo no le puedo decir, hoy me voy, llegar a las 8 y me voy a las 9. Lo que busca es regular, controlar las actividades en un determinado campo. Las normas de comportamiento social o de convivencia son pautas de conducta que los seres humanos determinan, comparten y aplican con el objeto de alcanzar un objeto en común. Por ejemplo, norma de comportamiento social. Yo no puedo salir desnudo a la calle. Y aparte de ser una norma de comportamiento social, es un delito, porque el salir desnudo a la calle conllevaría a alterar el orden público, lo que ya se convierte en una contravención. Y las normas de convivencia están creadas para que los seres humanos desarrollemos relaciones humanas sanas, ¿sí? En ningún lado, salvo, bueno, en ningún lado, por ejemplo, dice que es obligatorio saludar cuando uno llega y despedirse cuando uno se va. Sí, eso si buscamos cualquier norma legal, no la vamos a encontrar. Pero es algo que en cambio se establece desde que somos muy pequeños y que nuestros papás siempre son saluden, despidas. Entonces, eso es lo que nosotros también vamos inculcando a nuestros hijos. Esas son normas de comportamiento social que en realidad generan una sociedad armoniosa que viva con respeto. Sí, ¿qué pasa si se empiezan a incumplir estas, por ejemplo? Son todos una cadena, ¿no? Normas de comportamiento social también te dice que si a una persona se le cae algo, lo correcto es decirle se le cayó y entregarle, ¿no? ¿Qué pasa si se pierde eso, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo veo que se le cae la billetera o un billete a alguien y no le digo nada? Simplemente dejo que se vaya, me acerco y cojo el billete, la billetera. Estoy incurriendo ya en actividades que no son moralmente bien vistas y que no están bien. Por ejemplo, podemos hablar incluso de un hurto. Un hurto es apropiarte de cosas que no son tuyas y que tú sabes que no son tuyas sin precisamente ocasionarle daño a otra persona, ¿sí? Los tipos de normas, como les mencioné, pueden ser sociales, que son las del comportamiento social, como por ejemplo hay que saludar, hay que respetar a los mayores, esas son normas sociales. Las jurídicas, la ley dice que tengo que trabajar 8 horas y no más. Las religiosas, que ya tienen que ver con la religión que cada una de las personas, si es que la tiene y si es que la cree, ejerza. Y las morales, que tienen que ver ya con un ámbito muy personal. Por ejemplo, para mí una norma moral es que, por poner un ejemplo, es que las mujeres tienen que tener únicamente un esposo, al igual que los hombres, y para mí está moralmente mal visto
que una chica, por ejemplo, tenga 3, 4 novios, ¿sí? Pero para mí, puede ser que para otras personas sea lo más normal del mundo. El propósito de las normas, obviamente, es establecer efectos en las personas, para que las personas actúen de determinada manera, ¿sí? Si yo digo, no se puede pasar el semáforo en rojo, es una norma legal. ¿Y qué es lo que busca esto? Que obviamente todas las personas frenen cuando el semáforo esté en rojo y no pasen, porque para alguien está en verde y esas personas van a pasar. Busco establecer un orden dentro de la vía. ¿Sí? Las normas sociales, como les dije, son reglas de comportamiento propios del lugar en donde se encuentren, que lo que buscan es generar una sociedad en armonía, ¿sí? El tener reglas de comportamiento establecidas y yo aplicarlas pueden generar en que yo forme parte de este grupo social. ¿Qué pasa si yo me salgo de estas normas sociales? Simplemente lo que puedo tener es como consecuencia que incluso me excluyan. Las normas sociales, como yo les dije, comprenden esto de pedir las cosas, el por favor, el dar las gracias, no hablar con la boca llena, escuchar a las personas cuando están hablando, no interrumpirles, son normas sociales. Las normas jurídicas, como les dije, son impuestas por el Estado. ¿Quién crea las normas? La Asamblea Nacional, el antes Congreso. ¿Quién crea normas que generen tributos? Únicamente el presidente. Son obligatorias, ¿sí? Porque yo puedo decir, no hables con la boca llena. Tal vez las personas que están en la mesa me van a ver mal, pero nadie me puede decir, te obligo a que no hables con la boca llena cuando estás comiendo. No lo pueden hacer. Pero sí se puede decir, el señor se pasó en rojo, incumplió una norma, es una contravención de tránsito y le van a dar una multa, le van a bajar sus puntos en la licencia. Es decir, las normas jurídicas son de obligatorio cumplimiento y como vienen del Estado, el Estado tiene la fuerza para que las mismas se cumplan, ¿sí? Multas, por ejemplo, el privación de la libertad, es decir, me privan a mí de la libertad. Dígame, no sé si es que está encendido el micrófono de alguno de ustedes, si me quiere hacer alguna pregunta. Ya, tengo aquí algunas preguntas que les voy a ver. Pero, ¿quién establece las normas? ¿Los patronos? Ya. Paola Álvarez nos pregunta eso. Depende. Como ya vimos, existen diferentes tipos de normas. Entonces, las normas jurídicas las establece el Estado, ¿sí? A través de la Asamblea, por ejemplo. Las normas sociales las establece la sociedad en la que estamos. Es decir, es una enseñanza de costumbres, de que mamá siempre dice, hay que saludar, no hay que saludar, hay que tener la boca cerrada cuando hablas. Esas son las sociales. ¿Sí? Excelente. Una muy excelente. No sé si me quiere decir algo, señor Álvarez. Soy un padre de familia oriundo de la ciudad de Santo. No, sí. Por favor, tengamos mucho cuidado con el micrófono, si no vamos a decir nada para que lo tengan apagado, ¿sí? Y las normas jurídicas, ¿quiénes las establecen? Los establece el Estado. Es decir, la ley, la anterior ley de tránsito, ahora está en el Código Orgánico Integral Penal, establece cuáles son las contravenciones, cuáles son los delitos. Por ejemplo, ahí se establece que el quitarle una vida a una persona constituye un homicidio, está sancionado con la cárcel, con pena privativa de libertad. Entonces, aquí me dicen los patronos. ¿Quién establece las reglas? Los patronos. No, las reglas laborales están establecidas en el Código de Trabajo. ¿Sí? Entonces, claro que hay muchas otras que pueden ser normas internas, como por ejemplo, utiliza el uniforme. Es una norma interna que tiene uno que obedecer cuando trabaja en un lugar y es obligatorio utilizar un uniforme. Son normas internas que sí, las termina estableciendo el patrono en determinado momento. Por ejemplo, normas jurídicas. Está prohibido conducir en estado etílico, es decir, con alcohol en la sangre. Está prohibido robar, está prohibido matar, etcétera. Esas son normas jurídicas. Las normas religiosas tienen que ver y están apegados mucho a la religión que ustedes tengan. En este caso vamos a hablar de la iglesia, ¿sí? Estas normas lo que buscan es generar un comportamiento en las personas y evitar una sanción de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, antes, mucho antes aquí en el país y en América Latina, estaba prohibido que las mujeres dentro de la iglesia se sienten primeras.
No podían, siempre tenían que estar los hombres y las mujeres atrás. Eso fue una norma religiosa que se aplicó. Estaba prohibido, por ejemplo, que las mujeres vayan con escotes, por eso es que tenían la obligación de utilizar chalinas cuando iban a la iglesia y sombreros, porque no tenían que ser no tenían que estar muy mostradas. Esa se convierte en una norma religiosa, ¿sí? Y las normas morales, que dependen ya, como les dije, subjetivos, depende de lo que yo pienso. Es decir, tiene que ver con mis valores y qué es lo que yo veo como bien y qué es lo que yo veo como mal. ¿Sí? Las normas morales, por ejemplo, a mí me parece que ayudar a alguien en la calle es moralmente aceptable y está bien, pero hay personas que dicen que no, que está mal porque pueden ser estas asociaciones que lo que buscan en realidad es lucrar de las personas. Se ha visto mucho también esto de que, por ejemplo, hablando de diciembre, hay muchas personas, madres, que incluso alquilan a sus hijos para que otras personas pidan dinero. Entonces, yo moralmente lo puedo ver mal. Entonces, yo no apoyo porque yo sé que ese dinero no llega a las personas y porque está mal apoyar en la calle. Entonces, esto ya viene de ti. Es algo en realidad muy personal. Por ejemplo, aquí vemos no olvides decir buenas noches, perdón, por favor, muchas gracias, hola, buenos días. ¿Esto qué tipo de normas son? Estos son normas sociales, ¿sí? El no hacer trampa, el ayudar a los más necesitados, dar el asiento a los ancianos, el ser honrado, el ser justo, el ser respetuoso, son normas morales. El, por ejemplo, no matarás, el que hay que bautizarse, esta mujer que está tapada, incluso bastante tapada, todas ellas son normas religiosas. Y estas, por ejemplo, de no maneje ebrio, de prohibido tirar basura, de no consumo de sustancias estupefacientes, ¿sí? De marihuana, por ejemplo, de drogas. Esas son normas legales. ¿Por qué obedecemos a las normas? Esto depende de la norma en la que hablemos. Por ejemplo, yo obedezco una norma jurídica que me dice no conduzcas en estado de ebriedad, principalmente porque me puedo ir a la cárcel, luego porque en realidad puedo matar a alguien. Las normas sociales porque yo no quiero evitar el rechazo. Las religiosas porque no quiero que caiga un castigo divino sobre mí. Y las morales porque eso sí ya es interno. Yo obedezco a lo que yo pienso y creo porque luego voy a tener tal vez remordimientos. Entonces, todas estas normas tienen un fin. Por ejemplo, las sociales es ser aceptado, las religiosas, digamos, si yo cumplo con todo, es irme al cielo, las morales es sentirme bien conmigo mismo y las jurídicas es, por ejemplo, ser libre, no pagar multas. Entonces, todas las normas tienen un fin, ¿sí? Estas son las normas y las normas obligan y conllevan a que nosotros tengamos un determinado comportamiento. Si yo no robo algo, sí, es porque moralmente para mí está mal, pero también, ¿por qué es? Es porque si yo sé que robo algo, voy a ir a prisión, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta de qué tipo de normas estamos hablando. Ahora vamos a prender todas las cámaras y antes de tomar la foto para la asistencia, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el deber, ¿sí? De todos los temas de los 4 talleres, ustedes van a identificar un tema, el que ustedes quieran. Puede ser las relaciones humanas, puede ser las normas, en este momento que acabamos de hablar de ellas, puede ser cualquiera de los temas que ustedes ven ahí como tal, que se menciona como tema. De eso ustedes van a hacer un mapa conceptual, ¿sí? Esto lo pueden ustedes entregar desde la otra semana hasta la fecha límite que va a ser cargada la otra semana, que es el mismo día del examen, ¿sí? Ahí la van a entregar. Disculpa, se me salió, no le logré escuchar nada. ¿Puede repetir, por favor? ¿Puede repetir? Les voy a volver a repetir, pero eso también va a estar subido, así es que no se preocupen. Miren, ustedes van a ir a su aula virtual o van a ir al sílabo y van a ver todos los temas. Tenemos 4 unidades, ¿cierto? De las 4 unidades, ustedes van a escoger cualquier tema. Por ejemplo, van a escoger la importancia de las relaciones humanas o van a escoger
las normas de comportamiento o los tipos de conducta o los factores que intervienen en las relaciones humanas. El que ustedes quieran van a escoger y van a hacer un mapa conceptual. Ese es el único deber que van a tener. De cualquier tema, un mapa conceptual. Y lo van a subir en la misma plataforma hasta el día de la evaluación final. El día de la evaluación final es el 17 de diciembre. Entonces, ustedes igual, hasta el otro viernes 17 de diciembre, pueden subir el examen hasta las 23 horas con 50 minutos. Es decir, todo el día viernes hasta las 11 de la noche con 50 minutos pueden subir el examen. Sí, ese es el deber que ustedes van a tener. Ya les voy a habilitar la plataforma. Tienen que entregarlo, obviamente, en un documento que tiene que ser legible, tiene que ser o en Word, tienen que convertirlo o en un PowerPoint, o tienen que hacerlo en un PDF, pero tiene que ser en una sola hoja. No se pueden extender de una hoja. Sí, dígame, Sebastián. Buenas noches, dicen, disculpe, ¿el deber le hacemos a mano o puede ser también a computador? El deber tiene que ser a computadora, sí, porque tienen que subir el archivo en donde se genere. Tienen que hacerlo de esa forma, no puede estar el deber hecho a mano, tiene que ser en computadora, ¿sí? No sé si tiene alguna otra pregunta. Siga, compañero. Dígame. Disculpe, licenciada, una pregunta. ¿El mapa conceptual puede ser de cualquier tema relacionado a la plataforma? De cualquier tema relacionado a la plataforma tal cual está el sílabo. Por ejemplo, les voy a compartir para que ustedes vean. Porque tiene que ser de ese tema en específico, ¿sí? No podemos hacerlo de un tema que esté fuera de esto. Entonces, miren, vamos a observar. Disculpe, ¿y tiene que ser de cuántas hojas puede ser? De Algo mínimo. una hoja, no puede extenderse de una hoja. Miren, o lo van a hacer de lo siguiente. Van a hacer de... Aquí están los temas, ¿sí? La unidad 1 son las relaciones humanas y la comunicación. Entonces, van a ser de la importancia de las relaciones humanas o de los niveles de comunicación o de los factores que intervienen en la comunicación, ¿sí? Por ejemplo, el nivel 3 tiene temas a desarrollar. Van a ser de los usuarios y peatones en las vías, o van a ser de los tipos de conducta, o van a ser de los buenos modales, o van a ser de las normas de comportamiento, que es lo que acabamos de hablar, o van a ser del conductor y el ciclista. De cualquiera de estos apartados que ustedes ven aquí con los números, de cualquiera de esos ustedes hacen el deber, ¿sí? Una sola hoja, no puede extenderse de una hoja. Profe, disculpe una pregunta. Dígame. Por ejemplo, de la unidad por decir la unidad 2, solo podemos coger un solo punto, el 2.2, por decir normas Por decir, de comportamiento. así es. Solo van a Y de ser del esas normas de 2.2, comportamiento normas de hacemos comportamiento. Dígame. Y de ahí hacemos el mapa conceptual solo de ese tema. Solo de ese tema. Ya, no podemos coger, por decirle, ¿no? El 2.2 y el 2.3. No, únicamente del primer tema, del 2.2, normas de comportamiento. Ya, ¿tienen que tener imágenes o solo es escrito, o sea, solo palabras? Es un mapa conceptual. Si usted considera que debe de ir con imágenes y le quiere ubicar alguna relación al tema, lo puede hacer. Correcto, gracias, profe. Listo, dígame, Kevin. Nosotros dicen ahí antes, aunque me adelanto un poco, el examen va a ser igual de acuerdo respecto al tema que todos los temas que hemos visto. No le escuché, está muy bajo su volumen. El examen le digo, va a ser respecto a todos los temas que hemos visto. Claro, el examen es del todo el contenido que está en el aula virtual. Sí, ya, dígame. Profe, con todo respeto, profe, usted es la que formula o realiza el test del examen o es el ITESUD, porque lamentablemente en los otros cursos que hemos pasado han habido preguntas que, como dijo un compañero, hay que rebuscarlas o hay a veces que son preguntas que ni siquiera han estado en la plataforma. Entonces No, yo quiero saber si usted mismo formula preguntas, ese examen. Sí, son preguntas que es de un banco de preguntas general.
Ustedes van a dar 50 preguntas. El banco es de 300 preguntas. El sistema les sortea y las 300 preguntas son de todo el contenido de la materia, es decir, de cualquiera de todos estos temas. De toda la información que está dentro de la plataforma, incluidos los videos. Igualmente, mire, la clase anterior le había dicho que, no sé si usted ya comunicó a los entes principales de la clase, igualmente nos suben la de la semana, antes de ayer. Entonces seguimos teniendo el mismo inconveniente y como dijo el compañero, son preguntas bien rebuscadas. Entonces, bueno, al menos algo que conocemos del inglés y la materia de computación estuvo prácticamente un poco factible de pasarla, pero después las que vienen yo me imagino que deben ver una manera de que orientarnos más o menos cómo va a ser, porque usted de aquí acabó sinceramente su metodología, leyó y trató de explicarnos algo, pero para el examen no va a estar lo mismo. Gracias, licenciado. Ya, sí, yo le entiendo perfectamente lo que me dice, pero vuelvo y les repito. Primero, lo que usted me mencionó, Juan Carlos, yo lo di a conocer a las autoridades. Segundo, respecto a la información que debe ser subida, lamentablemente la compañera responsable encontró una mejor oportunidad laboral y salió del instituto. Es por eso que la persona que se está haciendo cargo el día de hoy tomó contacto conmigo y le volvió a enviar toda la información, porque apenas se acaba la clase yo remito esto que es lo que tenemos grabado. Entonces, ella se comprometió a hacerlo de manera inmediata. Voy a hablar con ella a ver qué ha pasado y también le voy a insistir para que suba esta clase y la tengan ustedes. Pero ustedes tienen que llevarse de algo. Miren, todo el material que ustedes tienen en el aula debe de ser revisado. No es un material tan extenso, ¿sí? Algunas cosas sí son un poquito más extensos, pero si ustedes ven los textos, no superan 2, 3, 4 hojas, y en realidad en todo, si ustedes leen, está la información. Las preguntas están hechas acorde a cada uno de los temas. Por ejemplo, a modo de ejemplo, coja una norma de comportamiento social. Entonces, a modo de ejemplo, ahí va a estar no robar, ir a misa, orar, entrar saludando. Entonces, ¿cuál es la de comportamiento social? Entrar saludando. Entonces, cosas así van a estar, ¿sí? Que todo está en información que ustedes han visto. No sé si tienen alguna otra pregunta. Licenciada, disculpe la pregunta. Dígame. Disculpe la pregunta, licenciada. Es acerca de, del deber. ¿Hay que hacer un mapa conceptual de cada unidad? ¿O solo No, del tema solo de específico? un tema. Usted escoge un tema y hace un mapa conceptual. Cualquier tema. De cualquier unidad. De cualquier unidad. Ya, gracias, licenciada. No sé si tengan alguna otra consulta. Listen, ¿podemos hacer el tema, desarrollarlo en una hoja de papel bond, tomarle una foto, subirle al sistema con tipo PDF? ¿Se puede hacer así? No lo pueden hacer porque en algún momento ya les acepté y en realidad toman las fotos mal, no te digo que sea su caso, pero se me complica mucho, créanme, se me complica mucho hasta leer, porque le amplío, la foto no tiene buena resolución, no alcanzo a leer bien, es un producto que no puedo calificar de manera correcta, entonces va a tener una nota baja. Entonces, por eso le digo, tiene que ser en Word, en PDF, si quiere hágale hasta en una plaqueta de PowerPoint, mientras sea solo una, le puede hacer como usted desee. Eso les comento. Ya, si tienen alguna otra pregunta, como siempre les digo, cualquier cosa estamos conversando. Estoy ya tarde 5 minutos para la siguiente clase. De mi parte, cuídense mucho, que estén muy bien. Paro en este momento la grabación y les voy